Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca de la verdadera reforma. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La reforma de la Iglesia Católica del siglo XVI fue liderada por Martín Lutero y Felipe Melanchthon en Alemania, Ulrich Zwingli en Suiza, Juan Calvino en Francia y John Knox en Escocia. 2. El alto nivel de corrupción de la Iglesia Católica, sobre todo en materia de la venta de las indulgencias, y con cuyo dinero se construyó la fastuosa Basílica de San Pedro, fue el principal motivo para el levantamiento de Martín Lutero y los reformistas del siglo XVI. 3. La indulgencia era una atribución que se adjudicó la Iglesia Católica, por la cual el Papa era quien podía perdonar los pecados de un penitente que se encontraba en el purgatorio o cualquier fiel de la Iglesia, y con ello poder entregar acceso al cielo. Lo anterior, por cierto, está absolutamente reñido o en contra de lo que dicen las Escrituras, incluso las existentes en el siglo XVI. 4. Martín Lutero promulgó su tesis con 95 carteles colgados en la puerta de la Iglesia Católica de Wittenberg en Alemania, con esto emplazando a la Iglesia para iniciar la reforma. Sin embargo, el Papa León X consideró esto una acción de declaración de guerra y ordenó la matanza de los reformistas e incluso una cacería por toda Europa de todos aquellos que abrazaran tales principios. Y 5. y último, la carta póstuma de Pablo escrita por nuestro hermano Lucas y el hermano Apolos, la carta a los Hebreos, nos muestra claramente que la reforma la comenzó Cristo. En el capítulo 9, allí se encuentra la palabra griega de ortosis para la palabra reforma, que significa enderezar lo torcido o volver a la forma original, y también significa iniciar un nuevo orden. La carta a los Hebreos o el libro de Hebreos tiene un especial significado hoy en día, pues no solo es el resumen de las enseñanzas de Pablo, sino que además es la carta magna de fundamento de la fe. El nombre de hebreo fue el que recibió Abraham, pues hebreo significa cruzar al otro lado. Abraham era proveniente de la tierra de Ur de los Caldeos, que hoy día conocemos como Irak. Esto está en Génesis capítulo 11 y capítulo 12. Y Dios lo había llamado a poseer una tierra que estaba al otro lado del río Éufrates. Cuando cruzó el río Éufrates para llegar a la tierra de Canaán, Abraham fue conocido como el hebreo en Génesis capítulo 14. Por ser el que cruzó, de allí el apodo de Abraham pasó para todos también sus descendientes. Muestra de ello es lo que nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 18, el capítulo 5, versículo 3, el 7, 16 y muchos otros ejemplos más. Por lo tanto, el nombre de la carta no es una casualidad. La carta no está dirigida tan solo a los israelitas o a los que habitaban en Jerusalén. La carta está dirigida a los hebreos, a aquellos que cruzan al otro lado del río, a los que corren el riesgo de salir de su lugar de confort y pasar a un lugar desconocido por obediencia a Dios, que es precisamente lo que hizo nuestro padre Abraham. El apóstol habló a los Gálatas de la siguiente manera en Gálatas capítulo 3, versículo 6 y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego, desde el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8, y luego del 25 al 29 en la versión Reina Valera. Si entendemos claramente las palabras del apóstol, los nacidos por la fe, por medio del bautismo de Jesucristo, somos simiente de Abraham y copartícipes de la promesa para él. ¡Qué glorioso es esto, hermano! Por lo tanto, también somos de los que cruzamos el río, de los que nos arriesgamos a lo nuevo que nos tiene el Señor, a tomar por herencia, y por ende a nosotros es esta carta del apóstol. ¿Lo vas entendiendo? Por ello que Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, en la versión Reina Valera. ¡Ah, qué maravilla es esto, hermanos! Jesucristo es el que habla a los hebreos hoy y nos está haciendo partícipes de la reforma. El mismo Dios que habló a los profetas en el pasado para dar su voz a los padres, hoy nos habla por medio de Jesucristo en su Espíritu en nuestro interior. Por lo tanto, al ser hijos tangibles hoy de la promesa a Abraham, hoy tenemos la bendición de ser partícipes de la verdadera reforma, de esa que partió en el cumplimiento de la profecía a Isaías, la cual el evangelista Lucas, en su registro del Evangelio, nos dice, en el capítulo 4, versículo 17, y leo, dice, «Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21, en la versión Reina Valera. Cristo cumplió la profecía de Isaías ese día, en aquella sinagoga de Nazaret, el lugar donde él había sido criado. Y con esto da el inicio de la más gloriosa reforma, el Evangelio del Reino, el cual tiene, 1, buenas noticias a los pobres, 2, sanidad a los quebrantados de corazón, 3, libertad a los cautivos, 4, vista a los ciegos, 5, libertad a los oprimidos, y 6, predicación en el año agradable del Señor. Cristo desafió a toda la religión judía al atribuirse las sagradas palabras de Dios por el profeta Isaías y manifestando con esto su calidad de Mesías, el prometido desde el principio. Él, ese día, hizo una proclamación de cumplimiento de la profecía y el inicio de su ministerio de servicio, porque él era el autor de esas mismas palabras. Hebreo dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3, en la versión Reina Valera. El autor de la vida estaba allí presente. El Rey de Gloria promulgó el inicio de lo que en todo su ministerio los judíos religiosos no lograban entender. Y al tener cerrado su entendimiento, no conocieron el tiempo de la llegada incluso de su propia libertad. Por ello que un anciano Juan, en el año 90, escribe su versión del Evangelio y comienza a decirnos, en el capítulo 1, versículo 1 y luego dice, «Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de esta luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni menos de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14, en la versión Reina Valera. ¿Quién más que el autor de la vida y de todo lo que existe tiene la autoridad para enderezar lo que se había torcido? ¿Quién más que Cristo podría, con su poder y gloria, reflejar la promesa de bendición hecha a Abraham? Solo Cristo Jesús podría bendecir a las naciones con el evangelio del reino y así mostrar la potencia de su gloria a sus hijos. Por ello que la carta a Hebreos, en el capítulo 9, tiene esta expresión: estando presente Cristo. Su presencia marca el inicio del nuevo orden. Note usted que la buena noticia contiene un paquete de medidas que el propio Cristo vino a establecer. No una simple tesis, como Martín Lutero lo hizo, sino un edicto legal que confiere a un gobernante y con su edicto establecer lo que el apóstol marcaría años después como la ley de Cristo. Cristo, al ver también la corrupción de Israel, vino a lo suyo. Así lo remarca Juan en el capítulo 1 del Evangelio. Vino a su propósito, y quienes sabían de su venida no le recibieron. Pero el apóstol dice en Gálatas, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Por esto que vuelve a remarcar Pablo en la carta a Efesios. En el capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10 en la versión Reina Valera. Sin lugar a dudas que Cristo es el autor de la reforma, del nuevo orden, que trajo consigo una bendición tan gloriosa que los hijos de Dios hoy podemos vivir y disfrutar. Qué distinta es la reforma de Cristo versus la mal llamada reforma de la Iglesia de Martín Lutero. ¿Te das cuenta, hermano? Oremos al Señor. Padre Celestial, permítenos en esta hora entender estas palabras que tú viniste a promulgar en una sencilla sinagoga en Nazaret, el inicio de la profecía dispuesta para Isaías tantos siglos antes de ese suceso, y que hoy en estos días podemos entenderla cabalmente, ya que tú trajiste la reforma, ya que tú trajiste el evangelio para nuestras vidas, y que este evangelio tiene un paquete de medidas para cada uno de los que está escuchando, que no están ligados a ritos, a reuniones ni congregaciones, sino que están ligados
netamente al poder de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder entender estas gloriosas palabras, y para aquellos que nos escuchan, sean en esta hora movidos sus corazones para entender la buena noticia, y que por supuesto sea una bendición gloriosa para sus vidas. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la verdadera reforma y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.